Apreciados hermanos y amigos que hoy nos reunimos para compartir el mensaje de la palabra de Dios, es un privilegio maravilloso poder estar una vez más reunidos para pronunciar las palabras que el Señor nos ha mandado a decir, para poder guiar a aquel que en medio de la dificultad alza sus ojos y entiende que su socorro viene de allí, de lo alto. Y que el que está sin esperanza en Cristo Jesús puede alcanzar esperanza, no solamente porque espera algo, sino también alivio a su alma en el presente. No sé si usted le ha pasado que ha venido por crisis y aunque la crisis no se soluciona, en muchas ocasiones el Espíritu de Dios trae a nuestras vidas la convicción de que Él es Dios y de que Él se encargará de todo, así hoy con nuestros propios ojos no lo veamos. También en medio de la alegría se manifiesta el Señor para guiarnos en medio de esos momentos de gozo, de alegría, de júbilo en que quizá nuestra vida también puede pasar. No todo es llanto, ¿verdad? No todo es tristeza. Hay momentos también donde nos alegramos y creo que el verdadero cristiano, el verdadero creyente podrá entender que su propósito en esta vida va mucho más allá que ser feliz en un instante, mucho más allá. Y que todos los momentos que Dios permite que nosotros podamos compartir y vivir de su mano en esta tierra son para que su nombre sea glorificado. Eso somos creyentes con esa esperanza, con esa disposición del alma y del corazón para creer con toda la fuerza que podemos tener dentro de nosotros y afianzar nuestra fe para glorificar el nombre del Señor. Ese es nuestro llamado verdadero. Hemos venido trabajando ya este año una nueva serie que tiene que ver, por supuesto, con la iglesia. El año pasado fue La Iglesia Funciona y hoy vamos avanzando en esto que es un llamado a la fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y si empezamos desde ese principio, creo que deberíamos fundamentar nuestra fe de acuerdo a la Escritura y no a la opinión. Hablábamos al principio del año que se nos exige fe en medio de las dificultades y regularmente el consejo puede venir de alguien que amamos y nos dice en el momento que estamos en crisis, si es de salud, no, ten fe, Dios te va a sanar. Si es de dinero, ten fe, Dios te va a prosperar. Si es de empleo, Dios va a abrir puertas, ten fe. Y parece que el mismo medio nos hubiera guiado a nosotros a redirigir la fe de la que habla la Escritura y empezar nosotros a apoyarnos en satisfacciones de este mundo sin pensar en lo que ha de venir. Lo digo de otra manera, muchas veces nuestra fe o la fe en la que tenemos comunión o en la que compartimos con algunos, es ten fe para obtener cosas en esta vida que tú precisas tener o que necesitas tener en el momento. Y la fe de la que habla Dios va mucho más allá que satisfacer las necesidades o las pretensiones del momento o la necesidad más apremiante de este día. La fe de la que habla el Señor es mantenerla de tal forma que nos lleve no solamente a obtener lo que quizás necesitamos hoy, que está dentro de las posibilidades que Dios responda a lo que nosotros necesitamos hoy mismo, ahora mismo, es posible de que eso ocurra, pero que vaya mucho más allá de nuestras narices, de poder ver o tocar algo, y es poder disfrutar de su presencia eternamente. Una fe que no se satisface al tener cosas en sus manos, sino su alma rendida por completo a Dios. Esa es la fe a la que Él nos está llamando. Y hemos dado mucho más color o mucho más valor de una u otra forma a esa fe de que podemos obtener cosas en esta tierra. Vuelvo y repito, nunca hemos decidido, ni hemos anunciado, ni proclamado en medio de esta congregación hacer votos de pobreza. Si alguien lo hace, lo hará por sus propios medios y su propia decisión. Pero sabemos que lo que hoy tenemos o no tenemos, cuando nuestra fe está puesta en el Señor, todo eso nos ayuda para bien.
las cosas a los que aman al Señor, todas le ayudan a bien. O sea que tengamos o no tengamos, nuestra fe tiene que ir mucho más allá de poder tener o no tener algo. Y no podemos fundamentar o hablar de que alguien es una persona de fe o no, porque los milagros en esta tierra se le pueda dar. ¿De acuerdo? Y llamamos milagros a un empleo, llamamos milagros a la comida, llamamos milagros a un cuerpo sano, llamamos milagros a una mente tranquila, pero entender que va mucho más allá de lo que podamos disfrutar aquí. Bien por los que podemos recibir de una u otra forma beneficios por parte del Señor al confiar en Él y en su misericordia. Aleluya, gloria al Señor, hermano, por esto que usted y yo podemos vivir. Pero entender que nuestra fe no se puede fundamentar en que tenemos o no tenemos las cosas en nuestras manos para poderlas palpar. Así que el llamado a la fe que Dios nos hace en este nuevo año es para que nos mantengamos firmes, no solamente para obtener cosas o beneficios aquí. ¿No cree usted que sería como muy terrenal el hecho de que el Hijo de Dios se hiciera hombre para que los hombres fueran perdonados por su pecado, pero solamente para que obtuvieran beneficios aquí en esta tierra? Sería un sacrificio demasiado limitado. Para eso necesitamos a un empresario, a un motivador. Para eso necesitamos dinero, para eso necesitamos posesiones, puestos, lugares, y estaríamos satisfechos, pero no podemos fundamentar nuestra fe en lo que nuestros ojos tocan o en lo que nuestras manos en lo que nuestros ojos ven y nuestras manos tocan. De acuerdo, es como un juego de palabras allí. Alza tus ojos y levanta y cierra tus manos, algo así. No, definitivamente entender que no podemos basar nuestra fe en lo que nuestros ojos pueden llegar a ver o lo que nuestras manos pueden venir a tocar. Es mucho más que eso. Eso sería un Dios limitado, un Dios de la tierra, un Dios terrenal. Y nuestro Dios no es solo Dios de la tierra, es Dios del universo, conocido y el aún desconocido. Es dueño de la eternidad pasada, de la eternidad presente y de la eternidad futura, de lo que ni siquiera pudiéramos nosotros imaginar. Ese es el único Dios verdadero que trae a nuestras vidas salvación y vida eterna. Así que, hermanos, entender que lo que Dios nos ha estado llamando en este tiempo no es solamente para tener cosas. Ahora, si usted y yo la tenemos, repito, gloria a Dios porque tenemos bienes, porque tenemos cosas, porque disfrutamos de momentos, pero mucho más allá de que hablemos entre nosotros de la fe, tener fe no significa obtener beneficios y posesiones aquí, mucho más allá, hermano. Y es lo que vamos a utilizar para trabajar acerca de la fe de enero a diciembre con el favor de Dios, si Él nos permite llegar hasta este fin de año. Tenga fe, pastor, de pronto usted va a llegar a este fin de año, alguien podría decirme. Pero es mucho más allá. La fe ni siquiera puede contarse en días. La fe no puede, tu fe no puede depender de los años de vida que tenga, sino que tus años de vida deben depender de la fe y no lo contrario, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, vayamos una vez más a la Escritura y miremos aquí en Habacuc capítulo 2, verso 4, un versículo que nos puede ilustrar mucho más acerca de lo que nosotros necesitamos. Habacuc capítulo 2, verso 4 dice de la siguiente manera: He aquí que aquel cuya alma no es recta, ¿qué pasa? Se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y yo me pongo a pensar acerca de lo que nos hace sentir a nosotros orgullosos. Y de pronto usted ahorita me hace la trampa de decir, no, sí, así es. O se me va por las ramas creyendo que Dios no sabe lo que realmente nosotros pensamos. ¿Qué es lo que a nosotros nos llena de orgullo aquí en esta tierra? Dígamelo usted, a ver. ¿Acaso no son tus títulos? ¿No te enorgullecen tus títulos? ¿No te enorgullecen tus posesiones?
tu familia, no te enorgullece tu carro, salir a la puerta. Me acuerdo cuando tuve mi primera motocicleta, la tenía parqueada en la terraza de casa y salía y la miraba y decía, ahí está, no es un sueño. Y cerraba nuevamente y volvía a entrar. Y me sentía contento, feliz, orgulloso, como si hubiera alcanzado algo magno, pues. ¿No te hace sentir orgulloso quizás que tienes un empleo y que puedes satisfacer las necesidades de tu casa? ¿No te hace sentir orgulloso que tú llegues a tu casa y tú sepas que si Dios te usa para conseguir el alimento, eres tú el que trae el alimento a casa? Y que incluso ese argumento muchas veces sale de forma así altiva, orgullosa, diciendo, aquí ustedes comen porque yo traigo alimento. ¿No se dan cuenta que si yo no trabajo ustedes no comen? La Escritura está diciendo, he aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe, no es por la fe ajena, por la de cada uno, por su fe vivirá. Y si alguien en casa podría salir con una imprudencia como esta, fácilmente nosotros pudiéramos, cuando tenemos nuestra fe intacta en el Señor, sin contaminación alguna, podríamos decir, mi proveedor es el Señor. Quien me dio el empleo no fue el político, fue Dios. Quien me mantiene con salud no son mis propios esfuerzos. Es Dios que me permite que pueda hacer esfuerzos para poder mejorar mi salud y mantener la salud que Él me ha entregado. No, es que yo hago ejercicio, por eso yo no me enfermo. Pues tú no te enfermas sencillamente por la misericordia de nuestro Dios. Es que yo voy al gimnasio todos los días, ¿cómo crees que me voy a enfermar? Mira, tocando un hierro contaminado en el gimnasio te enfermas. O si estamos hablando de pesas, la barra puede caerte en la cara. Pero por su misericordia, dice la Escritura, nosotros no hemos sido consumidos. Así que, hermanos, entender y ubicar nuestra fe en el lugar correcto tampoco nos puede llevar a nosotros a ser agradecidos con aquellos que tienden la mano y que Dios permite que puedan ser también medio de bendición para nosotros. Los hijos con sus padres, los padres con los hijos, el jefe con los empleados con el jefe, el ciudadano incluso hasta con su político. Pero vivir nosotros con una fe distorsionada y creyendo que nuestros beneficios vienen por esfuerzos nuestros o de otros humanos en esta tierra, inmediatamente deja a Dios fuera de la ecuación y no es lo que Dios quiere para nosotros. Dice la palabra que Abraham también creyó al Señor y fue considerado justo, ¿verdad? Y si lo vemos acá en Habacuc capítulo 2, verso 4, dice una vez más, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y si usted nota, este versículo está enhebrado ahí, viene de aún también el Génesis capítulo 5, Génesis capítulo 15, verso 6, donde dice la Escritura, Génesis capítulo 15, verso 6, y creyó a Abraham y le fue contado por justicia. ¿Se había dado usted cuenta que la fe es hermana de la justicia? Que la fe se agarra de la mano con la justicia. ¿Cómo usted puede entender esto de mejor manera y de una manera mucho más clara? Si leemos el último o el literal C de Habacuc capítulo 2, verso 4 dice, mas el justo por su fe vivirá. ¿Qué necesitas tú para poder ser justificado? Es la pregunta que te hago. Necesitas fe. ¿Cómo el hombre puede llegar a ser justificado? Porque trabaja, porque se esfuerza, porque hace obras, porque va a una congregación de excelente reputación en medio de los hombres, porque barre el templo, porque ayuda, porque no sé.
esto que no es templo, ¿no? Es una casa de oración. Es que yo le sirvo al Señor, por eso yo soy justificado. No. Dice la Escritura, mas el justo por su fe vivirá. Y si retrocedemos, en Génesis capítulo 15, verso 6 lo encontramos también. Y creyó a Jehová Abraham y le fue contado por justicia. Encontramos a un Abraham que creyó en el Señor y le fue contado por justicia. ¿Qué significa eso? Que él fue justificado a causa de su fe. Abraham se mantuvo firme, confió en lo que Dios había prometido. Esta misma idea refleja lo que podemos ver en Habacuc capítulo 2, verso 4. Mas el justo por su fe vivirá. Mire, el Dios de los que hablaron los profetas que están consignados en la Escritura es el mismo que hizo el llamamiento a Abraham y no cambió de opinión. No cambió de opinión. Abraham buscó su mayor señal. ¿Cuál fue la mayor señal de Abraham en cuanto a su fe en esta tierra? ¿Cuál fue su mayor señal o la mayor señal que pudo ver por parte de Dios para confiar en que Dios era el Dios de todo el universo? Cuando recibió a su hijo Isaac, ¿verdad? Pero pregunto, ¿te gustaría recibir tu necesidad, tu anhelo, tu petición como la recibió Abraham? ¿Sabe algo? Se tardó un poco. ¿Por qué no recibe Abraham a su hijo Isaac como la máxima señal para poder fundamentar su fe? Es que primero debía ser justificado. Y la justificación de Abraham se da porque en el tiempo que aún no tenía lo que él esperaba tener en sus propias manos, creyó al Señor. No sé si usted me lo está entendiendo o lo estoy diciendo de la manera correcta, pero si tú estás esperando obtener el beneficio que anhelas en esta tierra para creer a Dios, me temo que podría ser que a Dios le placiera de tener también lo que anhelas. Porque si de algo sí puedo estar completamente seguro, es que bienaventurados son aquellos que creen sin ver. Y fueron palabras de nuestro Señor Jesús a Tomás. Bienaventurados aquellos que creen sin ver. Por lo tanto, tú, Tomás, ven y mete tu mano en mi costado, mira mis heridas, que tus ojos vean, para que puedas satisfacer tu necesidad de poder ver para poder creer. Porque las palabras de Tomás aquel día fueron: hasta que yo no lo vea, no lo voy a creer. Y Dios le complació de esta manera, mostrándose a él, y le demostró que sí. Pero nos llamó a nosotros, que hoy estamos aquí, que creemos sin ver, bienaventurados. ¿Y sabe que esos bienaventurados, por qué son bienaventurados? Sencillamente es porque ellos fueron y serán justificados a través de su fe. ¿De acuerdo? Entonces, en el Antiguo Testamento, creer a Dios o tener fe no es como quizá ahora nosotros de pronto lo vemos. En el Antiguo Testamento, tener fe, y de acuerdo a las palabras de los profetas, aquellos que creyeron a los profetas, aquellos que comprendieron que mucho más allá de ver cumplido a cada una de las promesas o de las declaraciones de Dios, mire, profetas que hablaron hoy y murieron ancianos y no pudieron ver cumplir todas las profecías que el Dios de todos los tiempos les había dado a través de su boca para mencionar al pueblo, a su pueblo. Y muchos murieron sin ver concedidas las solicitudes a Dios. Muchos de ellos solamente sirvieron como heraldo, como anunciadores, como proclamadores de la verdad de Dios, sin tener en sus manos absolutamente nada. Sencillamente una palabra,
una promesa que muchos de ellos no alcanzaron a ver. Algunos alcanzaron a ver, como en el caso de aquel profeta que habló de parte de Dios y alguien medio dudó y dijo públicamente y le dijo, aquí todo el mundo va a ver eso, menos tú. Y aquel hombre no vio lo que Dios había prometido. Se iba a comprar barato algo en un tiempo y cuando aquel hombre lo dudó, le dijo, es que todo lo vamos a ver, ¿sabes qué? Pero menos tú. Vamos a disfrutar de poder comprar económico, pero tú no. Pero también hubo algunos profetas que solo fueron útiles para proclamar el mensaje de Dios y esperar en la eternidad que las promesas del Dios vivo se hicieran presentes y vivas todas en aquel momento que Él lo decidiera. Así que creer a Dios en el Antiguo Testamento era estar seguro de lo que Él había prometido, era confiar sin dudas, era mantenerse firme en su dependencia de Dios, de principio a fin. Paro acá un momento para ver si estamos sintonizados. ¿Es así tu fe? ¿Es así tu fe? ¿O te pareces tú más a Tomás? ¿Te pareces más a Tomás? ¿O tienes tu fe de acuerdo al don que te ha dado Dios? Porque entendamos, hermanos, la fe es confiar, creer, estar seguro, convencido de que vamos a obtener lo que no vemos y que vamos a disfrutar de lo que Dios ha prometido. Esa es la fe. Y si vengo y te pregunto, ¿tienes fe? ¿Qué es lo que estás esperando? Te pregunto. ¿Alguien está esperando un empleo? Quizá. ¿Alguien está esperando un hijo? De pronto. ¿Alguien está esperando dinero o ser millonario? Quizá puede ocurrir. Pero si tu fe está apuntada, esperando eso, déjame decirte que debes comprender que eso que he mencionado o cosas por el estilo, todas perecerán en esta tierra, no serán para siempre. No tiene un sentido para Dios que tu esperanza, que lo que más tú esperes en tu vida sea un nombramiento, que lo que tú más esperas en tu vida sea un hijo o una hija. Abraham lo aprendió en carne propia. Pero antes de entregarle la promesa en sus propias manos, la fe de Abraham le fue por justicia. La fe que él tenía en el Señor Dios Todopoderoso le justificó. Le justificó. Así que, mis queridos hermanos, la fe no se presenta en la Escritura como un enigma, una cosa así, para nosotros poder descifrar, no. La fe es algo que se puede obtener. Y si de una u otra forma tenemos que alimentar o no nuestra fe, sencillamente la Escritura nos muestra a nosotros que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que, mis hermanos, la palabra de Dios es el mejor alimento para que nuestra fe pueda ensancharse. Conocí a alguien una vez que me trató como de convencer, no que estuviera lográndolo, sino que lo intentó, llevarme para que cambiara más o menos, palabras más o menos, cambia tu discurso. O sea, no todo puede ser Biblia. Tienes que contar tus experiencias, las cosas que tú has vivido, los consejos que has podido dar, las revelaciones que has tenido particularmente, los procesos por los que te ha traído al Señor. Pues eso podría contártelo muy bien sentado a la luz de las luces de tu casa y una buena taza de café. Pero si ubicamos un lugar para poder reunirnos como iglesia y proclamar,
Créanme que lo que yo menos quisiera es contarles mis experiencias y más ir a la Escritura para mostrar las verdades de Dios y no mis propias experiencias. Y es el consejo que te doy también si aspiras ministerio, servicio para Dios. Tus experiencias están bien contarlas en algún momento de tu vida. Debemos testificar para glorificar el nombre del Señor. Pero que sean solamente eso, un testimonio de tu vida. Pero no pretendas ni te permitas que el evangelio que tú prediques sean tus propias experiencias. Porque ya hay un evangelio que salva. Y no son tus experiencias, por muy hermosas que tú puedas contarlas. De la forma más hermosa o más dinámica poder contar tus experiencias. Y por eso hoy tristemente vemos en muchos púlpitos que se hacen llamar predicadores y no son predicadores. Son solamente contadores de cuentos, contadores de experiencias, contadores de sucesos, como cuenteros, como historiadores, pero no predicadores del evangelio que salva. Hermano, tu testimonio de vida no salvará a nadie. Para ti esto es una buena o una mala noticia. Puede llegar a ser triste. Pastor, es que yo tengo un testimonio de vida que quiero contárselo a todos y quiero ir por todas las congregaciones contando lo que a mí me pasó. Te felicito. Es un buen plan, pero ¿es tu testimonio palabra de vida eterna? La respuesta es no, no lo es. ¿Puedes contar tus experiencias? Sí, puedes contar tus experiencias. Pero si alguien necesita oír algo para ser salvo, no son tus experiencias. Contar tus experiencias sin mencionar el santo evangelio por el cual nosotros fuimos llamados. Mira, la forma que Dios tiene para llamarte es a través de la predicación de su santo evangelio. Hoy en día la iglesia se nutre de la predicación del santo evangelio. Un día escuchemos testimonios. Algún momento de la predicación escuchen lo que quizás me pasó el día de ayer o el año pasado. Pero no puedo pretender que yo, al volverme un contador de cuentos o de experiencias, el auditorio que está allí pueda pasar a una vida eterna sin que se le anuncie el evangelio santo de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, entender esto es de suma importancia. La definición de fe que encontramos en la Escritura siempre fue redactada, dictada, inspirada por el Espíritu Santo de Dios, que es Dios mismo en medio de su iglesia. El Espíritu de Dios inspiró a hombres a escribir, aún a contar situaciones. ¿Cuántos milagros son maravillosos prodigios para poder contar en la Escritura? ¿Sí o no? Encontramos. Mencióneme un milagro, para ver, recuérdeme, se me han olvidado los milagros del Nuevo Testamento. ¿Qué hizo Jesús en esta tierra? Dígame, pastor, ¿usted se acuerda la vez que resucitó a Lázaro? Maravilloso. Cuénteme otra cosa, a ver, ¿qué más pasó por allá con Jesús? Resucitó a la hija de Jairo, ¿qué más? La mujer de flujo de sangre multiplicó los peces y los panes. ¿Qué más? Dio de comer, bueno, ahí está la multiplicación de los panes. Devolvió vista a los ciegos, dígame. Calmó una tempestad. ¿Qué más? Cuénteme más, por favor. Diga. Resucitó al hijo de una viuda. ¿Qué más? Sanó a un leproso. Sanó a 10 leprosos. De los 10 solamente uno volvió a darle gloria al Señor. Libertó a un endemoniado en Gadara. Hermanos, todas esas cosas ocurrieron y podemos contarlas. Maravillosos milagros.
Pero esos milagros nunca, mire lo que voy a decir, que sé que va a ser un poco controversial. Esos milagros nunca le dieron la salvación de esas almas. Nunca. Pastor, ¿cómo dices eso? Los hizo Jesús. Posterior al milagro o antes del milagro, palabras claras y textuales de Jesús eran: tu fe te ha salvado. Hacía el milagro. Has creído. Has salido de mi poder porque alguien se acercó con fe. Y el muerto que fue levantado un día volvió a morir. No está en medio de nosotros. El ciego que volvió a ver, hoy no ve en esta tierra. Porque no solamente dejó de ser ciego en esta tierra, sino que él fue un ciego, después fue un vidente o alguien que veía. ¿Y sabe en qué se convirtió después? Después se murió en esta tierra. La tempestad calmada un día fue en el mar. Pero hoy, si vamos a nuestro bello mar de nuestra ciudad Santa Marta, Colombia, quizás no veamos esa tempestad. Pasó la tempestad. ¿Qué fue lo otro? Al leproso. El leproso no murió de lepra. ¿Quién sabe de qué otra cosa murió? De un ataque respiratorio, de un dolor de cabeza, no sé. No murió de lepra, de eso estoy seguro. Porque la lepra se le quitó. Disfrutó su sanidad en medio de los días que Dios había determinado para que esa persona viviera. Hermano, no te aterres porque te diga que los milagros de Jesús no salvaron a nadie. La fe en el que hacía los milagros fue la que trajo salvación a muchos incrédulos. Y muchas de estas cosas ocurrían sencillamente como señales para que aquellos que no creían pudieran creer en el Dios Todopoderoso. Así que tu milagro, recibir un milagro no es muestra de que tu alma ha sido salva. Porque sabes una cosa, aunque tú y yo pecadores somos, hay un milagro que hemos disfrutado en estos días siendo aún pecadores. Y es poder tener hálito de vida, poder vivir en medio de los hombres y la mano de Dios, su juicio ha sido detenida por el sacrificio de Jesús en la cruz. Porque por su misericordia nosotros no hemos sido consumidos. Tienes un milagro, tienes la vida. Yo quisiera preguntar así, sin que me cuente el cuento, ¿cuántos de nosotros en este lugar hemos sido salvados de la muerte? Un tiro, el tiro me pasó por acá, la moto en la que iba se despedazó, el carro en que venía lo aplastó un bus de Copetrán, me venía bajando en las trochas de la Sierra Nevada de Santa Marta y me golpeé con una rama y caí y duré 20 minutos tirado, rodando sangre por la nariz, por los oídos. Usted puede echarme todos los cuentos como yo a usted también. Fractura de cráneo, estuve tantos días sin comer. Una mujer aquí en medio de nuestra congregación duró casi 14 años sin poder comer de la manera correcta. Y el Señor a través de un médico hizo esto, etcétera, etcétera. Usted aquí puede contar todo. Pero ningún milagro realizado en nosotros nos da un cupo para ir al reino de Dios. Ninguno. Ahora pregunto, ¿cuántos necesitan un milagro? Aleluya, un milagro, un milagro. Pues deberíamos valorar más al hacedor de milagros que al milagro. Más a Él. Tu fe no puede estar puesta en un milagro. Y eso tiene que llegar a romperse en ti, en mí y en todos. Y de hecho, si leemos los evangelios, encontramos que un momento le pidieron señal al Señor. ¿Y sabe qué dijo? Pues señal no voy a dar. Pues no la doy.
Y haré los milagros cuando yo diga, cuando yo quiera, porque soy soberano. Nuestra fe no puede depender de un milagro, hermano. Nuestra fe tiene que ir mucho más allá de creer que por tener... Mire, para algunos un teléfono celular es un milagro. ¿Sí o no? Ay, yo no tenía celular y me encontré uno. Un hermanito se levantó y se le quedó en la silla y me encontré un celular, pastor. Aquí tengo mi milagro, mírelo. Y buena marca. ¿Será eso un milagro? ¿Te entretienes con tan poco? Porque Dios te ha dado un marido, ¿ese es tu milagro? ¿O porque te dio una esposa? ¿Ese es tu milagro? ¿O porque te dio unos hijos son tus milagros? No quiero demeritar ni a tu pareja, ni a tus hijos, ni las bendiciones que Dios te ha entregado a ti. Pero no puedes depender, y menos tu fe, de que cosas como esta ocurran para poder creer en Dios. Porque el llamado a la fe, de la cual el Espíritu Santo inspiró a hombres para que nos contaran a nosotros a través de la Escritura, es para que tengamos nuestra fe bien puesta en nuestro Señor Jesús el Cristo. Nuestra fortaleza es nuestra fe. Ni aumentanos la fe. ¿A cuánto le gustaría que Dios le aumentara la fe? Con que todo lo que piden se le hiciera realidad. Ay, yo tengo este puesto aquí, Señor, pero aumenta mi fe, dame 5 milloncitos más en un nuevo empleo. ¡Tran! Y se te aparecen las cositas. Mi novia no me gusta mucho, dame una más bonita. Y viene la novia más bonita. El marido que tengo está gordo, Señor, pónmelo flaco. O mi esposo está calvo, pónmele pelo. Todo eso va a acabar en esta tierra, hermano. Todo. Y vuelvo y te digo, no quiero que demeritemos nuestra familia. Y el empleo que Dios nos ha dado, y la salud que tenemos, y los padres si los tienes, y los hijos si los tienes, y el esposo o la esposa si los tienes, o la congregación que hoy tenemos. Pero tu fe no puede depender de esas cosas. Tu fe, hermano, no debe, tiene que estar puesta en nuestro Señor, nuestro Salvador, Jesús el Cristo. Si vamos a la Escritura, por favor, segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, verso 16, dice de la siguiente manera: toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿A qué Escritura se refiere el apóstol Pablo cuando escribe a Timoteo? ¿Cuál será esa Escritura? ¿El periódico? ¿El Facebook? ¿Lo que lees allí? No, la palabra de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿De qué está hablando aquí, hermanos? De su palabra. Cree lo que Él dice. Espera lo que Él ha prometido. Confía que un día ocurrirá. Así tus ojos no lo puedan ver hoy. Lo que Él ha prometido se cumplirá porque lo ha escrito. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 21, dice de la siguiente manera: porque nunca segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Mira, si hay cosas en las que usted no debe dudar, es en lo que Dios ha escrito en la palabra. Y por eso, y que es que Dios me trajo una revelación, hoy vengo a traer una nueva revelación. Ayer fue a visitar a un amigo y en medio de esa conversación, sé que ese amigo admira a ese amigo, lo quiere mucho y yo respeto eso, pero sus revelaciones no son escritura.
Y trató de convencernos y hablaba de lo que él había visto y el sueño que tuvo y las cosas que vio y las cuestiones que le inspiraron y que Dios le habló por allá cuando estaba acostado en no sé qué cosa, que una vez iba llevando su carreta y ahí Dios le habló y está bien su experiencia y puede ser real, es posible, no me consta, pero puede ser real. Pero ese no es el evangelio que puede llevarnos a nosotros a salvación. No es la experiencia de otro, es lo que Dios ha dicho en su palabra. Entonces, ¿cómo podemos tener seguridad? Porque hoy, si usted llegó a notar, el tema que les quiero compartir tiene que ver es con las evidencias que Dios tiene para nuestra fe, para alimentar nuestra fe. ¿Qué necesita usted para creer en Dios? ¿Y de dónde saca la fe? Me dijeron fe. La fe la da el Señor. ¿Y cómo alimentas esa fe? Con las escrituras. Con la palabra. Pero yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo tú sabes, o no sé si tú te has preguntado eso, yo he sido un poco, quiero utilizar bien el término, un poco necio, o un poco inquieto, no sé. ¿Y si será que todo lo que hay escrito es verdad? ¿Alguna vez te has preguntado? Seamos honestos, hermanos. Alce la mano aquí en medio de nosotros si alguno de ustedes alguna vez se ha preguntado si lo que estamos leyendo, pues sí será la voz de Dios o no. ¿Alguien ha dudado en algún momento? ¿Solo yo? Uy, son más creyentes que yo. Ninguno ha dudado que la Biblia es la palabra de Dios. Y yo pregunto, ¿y por qué si usted tiene tanta certeza en esa escritura, por qué usted no actúa como dice la escritura? No, yo nunca he dudado lo que dice la Biblia. Es que yo no dudo, pero al final hago lo que me da la gana, pero es que yo no dudo lo que la Biblia dice, es verdad. Si tienes tanta fe y crees tanto lo que dice la Escritura, ¿por qué no vivimos como dice la Escritura? No, es que yo creo lo que él dice ahí, pero eso es independiente de que yo lo haga. Yo lo creo, pero no lo hago. Ah, muy bien. Si realmente creyeras que la palabra de Dios es la palabra de Dios, tú vivirías diferente. Creo, ¿no? Pero como tenemos espacios y vacíos en nuestra mente, ¿será que para Dios qué va a ser para... No, hombre, Dios me permite esto no puede ser pecado, eso tampoco podemos ser así, la Biblia lleva mucho tiempo. Debe ser actualizada realmente. Eso se lo digo fue a ellos, eso no tiene que ver conmigo. Las promesas buenas sí son todas tuyas, pero las exigencias a los santos ahí sí no nos corresponden, eso era para otros. Hermanos, ¿cómo podemos tener seguridad sobre lo que esperamos? El pastor Paul Washer menciona en su libro el llamado al Evangelio estas dos preguntas. Pregunta, ¿cómo podemos tener seguridad sobre lo que esperamos y cómo podemos tener convicción sobre algo que nunca hemos visto? Impresionante, ¿verdad? A mí me cuestiona, no sé si usted. ¿Cómo podemos tener seguridad sobre lo que esperamos? Pues, ¿no dice la Escritura? En la fe, Hebreos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Cómo puedes tener certeza de lo que esperas? ¿Cómo puedes tener seguridad de lo que estás esperando? Y la otra pregunta es, ¿cómo podemos tener convicción de algo que no hemos visto? Saludos a Tomás. ¿Cuántos tienen seguridad sobre lo que están esperando? A ver, alce sus manos. Vamos al taller. ¿Tienes seguridad de lo que estás esperando? Muy bien. ¿Y tienes convicción en eso que nunca has visto? ¿Quién de los que aquí ha visto a Dios cara a cara? Si alguien lo vio, me espera al final, conversamos. Porque la Biblia que leo dice, nadie ha visto nunca a Dios. Y por allá se llevó un día Moisés. No, Moisés, listo, sí.
se lo llevó, lo metió detrás de una piedra. Y él pasó. ¿Y sabe qué hizo para no matarlo? Rompió la piedra y permitió que por una endijita pudiera ver solo el paso de la gloria del Señor. Y dice como si fueran sus espaldas. Moisés. ¿Cuántos colegas de Moisés aquí? Moisés era Moisés, hermano. Y si tú te pareces a Moisés, quizás en la barba. Que no hemos leído que tenga, pero suponemos que tenía barba. Porque en todas las películas lo hemos visto con barba. Era una costumbre que hebrea, ¿cierto? Quizá. Pero ¿cómo tenemos esa seguridad en lo que hemos visto, hermanos? Y si estas preguntas se dejan sin contestar, podríamos vivir en una nebulosa espiritual. Podríamos vivir en una nebulosa el resto de nuestros días. Y por esto es que nosotros tenemos tanta dicotomía, me lo digo de otra forma, por eso no sabemos en qué momento sí es Dios y en qué momento no es Dios, para poder a veces decidir cosas de nuestras propias vidas. ¿Será Dios o seré yo? Y seguramente podrás escuchar algunas voces más que la de otras personas. Escuchamos la voz de otro, escuchamos la voz de Dios y escuchamos la voz de Satanás. Pero ¿cómo oímos la voz de Dios? Es que yo iba empujando mi carreta y Él me habló y me dijo, ¿hacia dónde vas? No cojas por la 5ª con 22, cruza por la 16 con 24. Se manifiesta Dios así. Y podemos tener un juego mental con esas cosas. Pero yo podría decir que puedo dudar con toda la razón de lo que tú me puedes estar contando. Pero cuando vamos a la palabra y yo te digo, Dios dice así, porque aquí está escrito, ni tú ni yo podemos pelear. Y si tú quieres pelear conmigo, bueno, pelea con Dios porque ahí dice. Y se acabó la discusión. Entonces, hermanos, salgamos de esta nebulosa espiritual en la que nos encontramos, una nebulosa mental. ¿De acuerdo? Quiero que leamos Romanos capítulo 4, verso 13 en adelante. Vamos a leerlo, vamos a leerlo con pausa y quiero que entienda, por favor, lo que el apóstol Pablo dice a la iglesia que se encontraba en Roma. Dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino ¿por qué? Por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe. Mire lo que está diciendo ahí. O sea, si es por la ley, es vano confiar, es vano tener fe. Y anulada la promesa. No solamente es vano, sino que la promesa se anula. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que es por fe. ¿De acuerdo? Verso 15. Pues la ley produce ¿qué? Ira. ¿Por qué la ley produce ira? Porque te la va a hacer cumplir. Y si no la cumple, eres reo de muerte. Y si no cumple lo que la ley dice, si no cumples toda la ley y la cumples parcialmente, la ley te condena. O es toda la ley o no es nada. ¿De acuerdo? Porque si los que son de la ley son herederos, van a resultar nuestra fe. Y anulada la promesa, pues la ley produce ira. Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. En un lugar donde no te van a poner una multa por volarte un semáforo, entonces no vas a tener una sanción. Aquí puedo volarme el semáforo, pastor. Todos los semáforos que quiera, hermano, aquí en esta ciudad. Nadie te va a poner una multa. Nadie te la pone porque no hay una ley que dice que el que se salte un semáforo en rojo va a venir una sanción. No hay sanción. Entonces, si no hay ley, entonces tampoco hay transgresión. No hay que culpar, no hay que dañar, no hay que condenar. Por tanto, hermanos, es por fe, para que sea por gracia. ¿Y qué es gracia?
lo que recibimos, pero que no lo merecemos. Diferente a la misericordia. La misericordia es la detención del juicio que sí merecemos. La gracia es ese regalo que recibimos, pero que no merecemos. Para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien Abraham creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. ¿No se le parece a lo que hemos leído acerca de la fe en hebreo? Que llama las cosas que no son como si fuesen. ¿De acuerdo? Abraham creyó esperanza contra esperanza para llegar a ser el padre de muchas gentes. O sea, esperanza contra esperanza es, creyó en el Señor sí o sí, no tenía otra opción. Solamente esperanza, solamente esperar en Dios. ¿Sabe? Dicho de otra forma, ¿qué le tocaba a Abraham? Esperar o esperar, no podía hacer otra cosa. ¿Qué vas a hacer hoy de almuerzo? Pollo guisado o guisado el pollo, igual. No hay otra cosa. Tienes que comer una de las dos. ¿Cuál era la opción de Abraham? ¿Creer al Señor o creerle? Porque ya no creerle no le servía. No creerle al Señor ya no le servía a Abraham. Él creyó esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente conforme a lo que se le había dicho. Así tu descendencia. Así será tu descendencia, así le dijeron. Verso 19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, o sea, siendo un viejo de casi 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara. No solamente ella era anciana, sino que antes de ser anciana ya venía desde joven siendo estéril. ¿De acuerdo? Verso 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Sino que hizo Abraham, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Verso 21. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Quién es ese todopoderoso que puede hacer todo lo que promete? Solamente nuestro Señor. Verso 22. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Vuelve otra vez la justicia abrazada de la fe. ¿Cuántos justificados hay aquí por el Señor? Si tú me dices que estás justificado por Dios y no tienes fe, tu justificación es vana. Ahora, ¿fe como cuál, pastor? Como la que habla la Escritura. No es que yo creo a mi manera, no sirve. Es que yo sigo a Dios a mi manera, no sirve. Esa es la manera de Dios. No sirve. Usted no ha escuchado muy buenas personas que siguen a Dios a su manera. Son muy buenas personas. Pero ¿sabe algo? No sirve. Eso quiso hacer Caín al ofrecer al Señor un sacrificio como él quiso y no como Dios lo había planteado desde el principio. Así que, hermanos, entender esto de una manera prodigiosa por parte del Señor. Entonces, entendamos que de aquí podemos aprender cosas importantes acerca de nuestra fe bíblica. Mira, si tu fe no es bíblica, no sirve. ¿Entiendes a este término fe bíblica? La fe conforme a la voluntad de Dios. Es que hay gente que tiene fe, yo sé que te va a salir todo bien. Diga 50 veces voy a obtener el trabajo. 1, voy a obtener el trabajo. 2, voy a obtener el trabajo. 49, voy a obtener el trabajo. 50. ¿Qué va a pasar? Vas a obtener el trabajo. ¿Es una fe bíblica? Pero cuando yo digo
gracias a Dios, hasta hoy Él me ha sostenido. Porque su palabra promete que a Él, dice la Escritura, no he visto justo. O sea, ¿un justo quién es? Alguien que tiene ¿qué? Desamparado. Un justo es alguien que tiene fe. No he visto justo desamparado. ¿Qué más? Ni a su descendencia que mendigue el pan. ¿Será una fe bíblica? ¿Qué quiere decir esto? Es que con trabajo o sin trabajo, a mí el que me sostiene es Dios. ¿Tiene una fe bíblica esa persona? Y la otra persona, levántate a las 5 de la mañana todos los días, ves un árbol, abrázalo y dile a ese árbol, me vas a dar el empleo porque me lo vas a dar y verás que el árbol te lo da. ¿Es una fe bíblica? Pero cuando yo voy a la Escritura y leo que dice, no he visto a justo desamparado ni a su descendencia que mendigue pan, por lo cual yo creo que Él me va a sostener. ¿Es o no es una fe bíblica? Y no solo porque uso un versículo, porque yo podría decir sin decir un versículo, Señor, en mi oración, estoy completamente convencido que si ese empleo no me lo dan, tú no me vas a dejar morir de hambre. Primera de Amós 1:1. No, eso no aparece en la Biblia, así como yo lo estoy diciendo. Pero mi fe está puesta en las promesas que Él tiene en la Escritura. Y yo puedo decir, Señor, listo, está bien, si esta vez no fue, estoy seguro que tú me vas a ayudar. ¿Tendré una fe bíblica, sí o no? Señor, y si me muero de hambre, no importa, que yo sé que me voy contigo. Pues yo estoy diciendo si me muero de hambre. ¿Y hay gente que cree que ha muerto de hambre? La respuesta es sí, hermanos. ¿Hay gente con fe que ha muerto enferma? La respuesta es sí, hermanos. ¿Hay gente de Dios con fe que se queda sin empleo? La respuesta es sí, hermano. ¿Hay gente de Dios con fe que predica el evangelio al que se le mueren los padres? La respuesta es sí, hermanos. ¿Alguno que tenga fe se le puede morir un hijo? La respuesta es sí, hermano. ¿Alguno que tenga fe puede morir hoy? La respuesta es sí, hermano. ¿Alguno que tenga fe será perseguido? La respuesta es un sí rotundo, hermanos. Así que tu fe no puede depender de las cosas de este mundo. Abraham enseña, de acuerdo a lo que he estudiado con ese libro del pastor Paul, 5 cosas tremendas. Número 1, podemos tener seguridad de lo que esperamos cuando Dios lo ha prometido en su palabra. Número 2, podemos tener certeza de que las cosas que no hemos visto son reales porque Dios lo ha revelado en su palabra. Número 3, una falta de seguridad sobre lo que Dios ha prometido o hecho conocido en su palabra se llama incredulidad. Oh, esto está tremendo. La seguridad sobre algo que Dios no ha prometido es arrogancia. Y la fe bíblica genuina no se basa en las emociones o la sabiduría humana, sino que Dios ha dado a conocer para nosotros a través de su palabra. Mi alma se quebranta con estas afirmaciones, porque es un pensamiento elevado realmente que necesitamos nosotros entender para poder una vida de fe. Entonces usted se puede encontrar en una sencilla disputa entre lo que creer y lo que no. Si Dios nos permite, el próximo domingo vamos a aprender acerca de por qué debemos creer o cuál es el argumento más poderoso para nosotros en el cual se fundamenta nuestra fe y podríamos creer o podremos creer que lo que la Escritura dice es verdad para cada caso particular. Yo creo que el Señor
Este año nos va a ayudar a que nuestra fe pueda ser fortalecida a través de su palabra. ¿Aprendió algo hoy en el Señor, hermanos? Necesitamos avanzar, caminar y atender ese llamado a la fe que Él nos ha hecho este año. Amén. Vamos a orar. Padre Dios del universo, nuestras vidas dependen de ti, Señor. Danos el privilegio que algunos tienen, Señor, de poder entender y creer, conocerte a través de la Escritura. Que nuestra fe se fundamente en lo que tú has dicho, Señor, y no en nuestras propias emociones. Te lo pedimos, Señor. Y que este día en que hoy nos hemos reunido, podamos recibir de ti, conforme a tu misericordia y tu gracia, la revelación de tu palabra, para poder comprender tu propósito en nuestras vidas. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Y decimos, amén. Grande es tu fe te ha salvado. Fueron de las palabras que el Señor pronunció muchas veces luego de que alguien recibiera un milagro. El milagro no le salvó, sino su fe en nuestro Señor. Dios continúe bendiciendo sus vidas.